Mi padre dijo, tu hermano renunció, y tú lo tendrás que mantener. Así de simple. Mientras, mi hermano reía. Así que le dije, no, papá, es tu hijo y tu problema. Yo me largo, y los corté por completo. Me llamo Daniel, tengo 34 años y soy dentista. No es que me encante alardear de mi trabajo, pero digamos que me va bien. Estudié mucho, me esforcé, y ahora tengo una clínica dental que funciona de maravilla. No me quejo, la verdad. Gano buen dinero, vivo en un apartamento decente en el centro de la ciudad, y, aunque no tengo lujos extravagantes, me doy mis gustos de vez en cuando. Pero, si hay algo que me ha pesado más que cualquier cosa en la vida, es mi familia. O, mejor dicho, el deber que me impusieron por ser el hijo que salió bueno. Todo empezó hace unos años, cuando mis padres, Elena y Carlos, decidieron que ya no querían trabajar. Mi papá tenía 62 años, y mi mamá, 60. Y, aunque no eran tan mayores, ambos insistieron en que estaban demasiado cansados para seguir. Papá había trabajado como bombero toda su vida, y mamá había sido ama de casa, con algún que otro empleo esporádico como costurera. No es que hubieran ahorrado mucho, y la pensión de papá apenas alcanzaba para cubrir lo básico. Así que, un día, sentados en la sala de su casa, me soltaron la bomba. Daniel, eres el hombre de la casa ahora, dijo mi papá con ese tono autoritario que siempre usaba, como si estuviera dando una orden en el taller. Tu mamá y yo ya no podemos con tanto, y alguien tiene que hacerse cargo de la familia. Yo los miré, un poco confundido. Estaba sentado en el sillón viejo de la sala, ese que crujía cada vez que alguien se movía. Mi hermano Mateo, que en ese momento tenía 30 años, estaba tirado en el otro sofá, mirando su celular y riéndose de algo que probablemente no tenía ninguna gracia. Siempre hacía eso, reírse como si el mundo le debiera algo. ¿Hacerse cargo?, pregunté, frunciendo el ceño. ¿A qué te refieres, papá? A las cuentas, Daniel, intervino mi mamá con esa voz dulce que usaba cuando quería convencerme de algo. La casa, la luz, el agua, el mercado, todo eso. Tú tienes un buen trabajo, hijo. Eres dentista, ganas bien. Nosotros ya hicimos nuestra parte, ahora te toca a ti. Me quedé en silencio, procesando lo que me estaban diciendo. No es que no quisiera ayudar, siempre he creído que la familia debe estar unida, que hay que apoyarse. Pero algo en su tono, en la forma en que lo decían, me hizo sentir como si no fuera una petición, sino una obligación. Como si, por ser el hijo mayor y el que triunfó, tuviera que cargar con todo. ¿Y Mateo?, pregunté, mirando a mi hermano, que seguía pegado a su celular como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Él también puede ayudar, ¿no? Trabaja en la tienda de ropa. Algo debe ganar. Mateo levantó la vista con esa sonrisa burlona que siempre me sacaba de quicio. ¿Yo?, dijo, riéndose. Hermano, yo gano una miseria vendiendo camisetas. Tú eres el que tiene el billete, el dentista estrella. ¿No me metas en esto? Mi papá lo respaldó de inmediato, como siempre hacía. Mateo está empezando, Daniel. No seas egoísta. Él no puede con esa responsabilidad. Tú, en cambio, tienes una profesión. ¿Es lo justo? Lo justo. Esa palabra se me quedó grabada, aunque no de la manera que ellos esperaban. ¿Justo? ¿Justo para quién? Pero no dije nada. Asentí, como siempre hacía, porque, en el fondo, quería que mis padres estuvieran bien. Quería que tuvieran una vida cómoda, que no les faltara nada. Así que acepté. Empecé a pagar las cuentas de la casa, el alquiler, la luz, el agua, el internet, el mercado, todo. Cada mes transfería una cantidad considerable de mi sueldo a la cuenta de mis padres. Y, aunque no me sobraba tanto después de eso, me decía a mí mismo que era mi deber. Era mi familia, después de todo. Los primeros meses no fueron tan malos. Mis padres parecían agradecidos, aunque nunca me lo decían directamente. Mamá a veces me daba un abrazo y me decía cosas como, eres un buen hijo, Daniel. Pero siempre había un dejo de expectativa en su voz, como si diera por sentado que yo seguiría pagando todo sin quejarme. Papá, por su parte, era más directo. Si alguna vez llegaba tarde con una transferencia, me llamaba de inmediato con ese tono de regaño que usaba desde que era niño. Daniel, ¿qué pasó con el dinero del alquiler?, decía, sin siquiera un hola de por medio. El casero ya me está preguntando. No nos hagas quedar mal. Yo me disculpaba, aunque no tuviera por qué. Siempre pagaba, siempre cumplía. Pero, poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Mis padres comenzaron a pedirme más. Primero fue una tele nueva, porque la vieja ya no servía. Luego, un refrigerador, porque el que tenemos hace mucho ruido. Después, muebles nuevos para la sala, porque los vecinos tienen unos más bonitos. Yo intentaba decirles que no era necesario, que esas cosas podían esperar, pero ellos siempre tenían una excusa. Daniel, nosotros te dimos todo cuando eras pequeño, decía mi mamá con esa mirada de víctima que sabía cómo manipularme. ¿No quieres que vivamos bien ahora que estamos viejos? Y yo, como un tonto, cedía, porque quería que estuvieran contentos, porque quería sentir que estaba haciendo algo bueno por ellos. Pero, cada vez que iba a su casa,
Sentía que algo no estaba bien. Había una tensión en el aire, una especie de distancia. Mis padres no me trataban con el mismo cariño que a Mateo. A él lo mimaban, lo celebraban por cualquier cosa. Si Mateo llegaba con una camisa nueva, mi mamá se deshacía en elogios. «Qué guapo te ves, hijo. Esa camisa te queda increíble». Si yo llegaba con algo nuevo, apenas me miraban. Una vez, me compré un reloj bonito, nada extravagante, pero algo que me hacía ilusión. Mi papá lo vio y solo dijo: «Qué bueno que te sobra dinero para esas cosas, Daniel. No te olvides del alquiler». Mateo, por su parte, era el rey de la casa. Trabajaba en una tienda de ropa en el centro comercial. Ganaba poco, pero siempre estaba presumiendo de lo que compraba con su dinero, aunque, más de una vez, me pidió prestado para pagar sus deudas. Yo se lo daba, porque era mi hermano, porque creía que algún día él también pondría de su parte. Pero Mateo no tenía intención de cambiar. Siempre estaba con su novia, una chica llamada Sofía, que parecía más interesada en sus salidas a bares que en construir algo serio. Mateo vivía en un departamento pequeño, pero casi siempre estaba en casa de mis padres, comiendo su comida, usando su internet, sin aportar nada. Y luego estaban las burlas. Al principio, eran comentarios pequeños, cosas que podía ignorar, pero, con el tiempo, se volvieron más crueles. Todo empezó porque yo no tenía pareja. Nunca he sido de los que buscan desesperadamente una relación, y, con mi trabajo, apenas tenía tiempo para salir. Pero, para mis padres y Mateo, eso era motivo de risa. ¿Y tú, Daniel? Cuando vas a conseguir novia, decía mi papá con una risita sarcástica mientras comíamos en su casa. Ya estás viejo, hombre. No te quedes solo. Déjalo, papá, intervenía Mateo con esa sonrisa de superioridad que tanto odiaba. Daniel está casado con su clínica, ¿verdad, hermano? Todo el día trabajando como esclavo. Mamá se reía, como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Yo intentaba tomármelo con calma, sonreír y cambiar de tema, pero cada comentario era como una piedrita que se acumulaba en mi pecho. No entendía por qué me trataban así. Yo era el que pagaba todo, el que se aseguraba de que no les faltara nada, y, aún así, parecía que no me querían tanto como a Mateo. Él era el favorito, el hijo consentido, el que siempre salía ganando, aunque no hacía nada. Pasaron los meses, y las cosas solo empeoraron. Mis padres seguían pidiéndome más dinero, y Mateo también empezó a pedirme préstamos que nunca devolvía. Una vez, me pidió $500 para pagar una deuda de su tarjeta de crédito. Otra vez, me pidió $300 para comprarle un regalo a Sofía. Yo se lo daba, aunque cada vez me sentía más usado, pero seguía diciéndome a mí mismo que era mi familia, que tenía que ayudarlos, que eso era lo que hacían los hijos buenos. Hasta que conocí a Valeria. Valeria entró a mi clínica un día cualquiera, como cualquier otra paciente. Era una empresaria, dueña de una cadena de cafeterías que estaban creciendo como espuma en la ciudad. Tenía 32 años, el cabello largo y castaño, unos ojos verdes que parecían ver a través de ti, y una sonrisa que podía iluminar una habitación. Pero no era solo su belleza lo que me llamó la atención. Era su energía, su confianza, la manera en que hablaba de su trabajo con pasión. Vino para un chequeo dental, pero terminamos hablando durante una hora sobre café, libros, y hasta de los viajes que ambos soñábamos hacer. Nunca había conocido a un dentista tan interesante, dijo ella, riéndose, mientras se levantaba de la silla después de la consulta. Y yo nunca había tenido una paciente que me diera tanta conversación, respondí, sintiendo que mis mejillas se ponían rojas. Intercambiamos números, y lo que empezó como un par de mensajes casuales se convirtió en citas, cenas, paseos por la ciudad. Valeria era todo lo que yo no sabía que necesitaba: inteligente, divertida, independiente. No necesitaba que nadie la mantuviera, y eso me gustaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien me veía por quien era, no por lo que podía dar. Unos meses después, le pedí que fuera mi novia, y ella dijo que sí. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Por fin sentía que las cosas estaban encajando. Y, cuando le propuse matrimonio en un restaurante con vista al mar, ella lloró, me abrazó, y dijo que sí sin dudarlo. Estaba en la cima del mundo. Pero entonces pensé en mis padres y en Mateo. Pensé en todas las burlas, en los comentarios sobre mi vida de solterón, en cómo me hacían sentir menos por no tener pareja, y decidí que era hora de callarles la boca. Les dije a mis padres que quería presentarles a alguien importante. Organicé una cena en su casa y llevé a Valeria. Cuando entramos, no pude evitar sonreír al ver sus caras. Mamá se quedó con la boca abierta. Papá parpadeó, como si no pudiera creerlo, y Mateo, que casualmente estaba ahí con Sofía, dejó caer el tenedor que tenía en la mano. Valeria estaba radiante, con un vestido elegante, pero sencillo, su cabello suelto, y esa sonrisa que desarmaba a cualquiera. Parecía sacada de una revista, pero lo mejor era que no necesitaba alardear de nada. Su sola presencia hablaba por sí sola. Les presento a Valeria, mi prometida, dije, con un orgullo que no podía disimular. Prometida, dijo mi mamá, casi atragantándose con el agua que estaba tomando. ¿Tú te vas a casar? Así es,
respondí, apretando la mano de Valeria. Nos comprometimos la semana pasada. Valeria sonrió y saludó con esa calidez que la hacía tan especial, pero la reacción de mi familia no fue la que esperaba. En lugar de felicitarme, de alegrarse por mí, vi algo en sus ojos que no me gustó. Envidia. Mamá y papá intercambiaron miradas, como si no supieran qué decir. Mateo, por su parte, soltó una risita nerviosa y miró a Sofía, que parecía incómoda. Nadie dijo nada malo, pero tampoco hubo entusiasmo. Fue como si mi felicidad los molestara. La cena fue tensa. Valeria intentó ser amable, hablar de su trabajo, hacer preguntas sobre mi familia, pero mis padres respondían con monosílabos, y Mateo apenas hablaba. Cuando nos fuimos, Valeria me dijo, no sé si les caigo bien, Daniel. No te preocupes, le dije, aunque por dentro estaba furioso. Ellos son así, pero tú eres perfecta. Y lo era. Pero, esa noche, mientras conducía de regreso a casa, sentí que algo se rompía dentro de mí. Había llevado a Valeria con la esperanza de que mi familia me viera con otros ojos, de que por fin reconocieran que yo también valía, que no era solo el tipo que pagaba sus cuentas. Pero, en lugar de eso, me trataron con indiferencia, como si mi felicidad no importara. Y entonces empezó a germinar una idea en mi cabeza, tal vez estaba cansado de ser el hijo bueno. Unas semanas después, recibí una llamada de mi papá. Su voz sonaba seria, casi enojada. Daniel, ven a la casa ahora. Tenemos que hablar de algo importante. ¿Qué pasó?, pregunté, preocupado. Estamos bien, solo ven, dijo, y colgó. Me puse nervioso. Pensé que tal vez alguien estaba enfermo o que había pasado algo grave, así que cancelé mis citas de la tarde y manejé hasta la casa de mis padres. Cuando llegué, estaban en la sala, papá sentado en su sillón favorito, con esa expresión de jefe que tanto usaba, y Mateo en el sofá, con una sonrisa que no me gustó nada. No había rastro de mamá, lo que me pareció extraño. ¿Qué pasa?, pregunté, sentándome frente a ellos. Papá no perdió el tiempo. Fue directo al grano, con ese tono que no admitía discusión. Daniel, tú estás ganando mucho dinero. Tienes suerte, te va bien. Tienes pareja ahora, todo te sale perfecto, pero la familia es lo primero, y tienes que ayudar más. Fruncí el ceño, confundido. ¿Ayudar más? Papá, yo pago todas sus cuentas, el alquiler, la luz, el agua, el mercado. ¿Qué más quieren? Papá respiró hondo, como si estuviera conteniendo su enojo. Tu hermano renunció a su trabajo, dijo, señalando a Mateo, que seguía sonriendo como si todo esto fuera una broma. No le gustaba, lo estresaba. Así que, de ahora en adelante, tú lo vas a mantener. Así de simple. No hay discusión. Me quedé helado. Miré a Mateo, que no decía nada, solo se reía por lo bajo, como si estuviera disfrutando del momento. Luego miré a mi papá, esperando que esto fuera una broma, pero su cara era de piedra. ¿Qué?, dije, sintiendo que la rabia empezaba a subir por mi pecho. ¿Mateo renunció? ¿Y por qué yo tengo que mantenerlo? Es joven, puede trabajar. Que busque otro empleo. Es tu hermano, gritó papá, golpeando el brazo del sillón. La familia se ayuda, Daniel. Mateo está pasando por un mal momento. Está estresado. No puede trabajar ahora. Tú, en cambio, tienes todo. Tienes que compartir. Compartir, repetí, incrédulo. ¿Y qué ha compartido Mateo conmigo? ¿O ustedes? Todo este tiempo he pagado todo, he dado todo, y lo único que recibo son burlas. ¿Creen que no me doy cuenta? ¿Creen que no veo cómo lo tratan a él como si fuera un príncipe y a mí como si fuera su banco? Papá se puso rojo, pero no de vergüenza, sino de furia. No te atrevas a hablarnos así, gritó. Nosotros te criamos, te dimos todo. Esto es lo que haces por tu familia. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. Miré a Mateo, que seguía riéndose como si esto no tuviera nada que ver con él. Miré a mi papá, con su cara de juez implacable, y me harté. No, papá, dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Mateo es tu hijo, y es tu problema. Yo me largo y, por cierto, también dejo de pagar sus cuentas. Se acabó. No soy su banco ni su esclavo. Búsquensela solos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mateo dejó de reírse, y, por primera vez, vi un destello de preocupación en su cara. Me levanté, tomé mi chaqueta y caminé hacia la puerta. Mientras salía, escuché a mi papá gritar, Daniel, vuelve aquí. No puedes hacernos esto. Pero no me detuve. Subí a mi auto, encendí el motor y me fui. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba. Los días siguientes fueron un torbellino, pero uno bueno. Valeria y yo nos lanzamos a planear la boda. Ella quería algo sencillo, pero elegante, en una hacienda con vistas al mar. Yo solo quería casarme con ella lo antes posible. Escogimos una fecha, 3 meses después. Mientras organizábamos todo, mi familia guardó silencio. Ni una llamada, ni un mensaje. Pensé que estaban enojados o, tal vez, esperando que cediera, como siempre. Pero, esta vez, no lo hice. Una semana antes de la boda, mi mamá llamó. Su voz sonaba desesperada.
Daniel, el casero nos está presionando, dijo, casi llorando. No hemos pagado el alquiler. Necesitamos tu ayuda. Me quedé callado un segundo, sintiendo la rabia crecer. Eso era todo, dinero. Ni una disculpa, ni un ¿tú cómo estás? Nada. No, mamá, respondí, con un tono frío que apenas reconocí. Ya no voy a pagar nada. Papá tiene su pensión. Mateo puede trabajar. Arréglenselas. Hijo, por favor, suplicó. Somos tus padres. No nos puedes dejar así. No los estoy dejando, dije, apretando el celular. Ustedes me usaron. Se acabó. Colgué antes de que pudiera decir más. Mi corazón latía rápido, pero no era culpa, era alivio. Por primera vez, me sentí en control. Una semana después, nos casamos en una boda de ensueño, y luego nos fuimos de luna de miel. La luna de miel fue en una playa del Caribe, sol, mar, cócteles, y noches interminables hablando con Valeria. Era el paraíso. Pero, incluso ahí, mi familia intentó alcanzarme. El tercer día, recibí un audio de Mateo. Su voz sonaba rota. Daniel, hermano, por favor. Tuve que mudarme con mis padres, y ahora el casero nos va a echar. Papá y mamá están desesperados. No tenemos a nadie más. Ayúdanos, te lo suplico. Valeria, que estaba a mi lado, me quitó el celular antes de que pudiera responder. No les escribas, dijo, seria. No dejes que te arrastren otra vez. Tenía razón, pero no pude resistirme a cerrar ese capítulo de una vez. Escribí un mensaje corto, no es mi problema. Busquen trabajo. Bloqueé sus números y tiré el celular a un lado. Valeria me abrazó, y, por primera vez en años, respiré tranquilo. De vuelta en la ciudad, Valeria y yo empezamos una nueva vida. Compramos un apartamento juntos, uno con un balcón que tenía vistas a la ciudad. La clínica seguía yendo bien, y ahora trabajaba para nosotros, no para mantener a otros. Valeria expandía sus cafeterías, y juntos soñábamos con viajar, tener hijos, construir algo nuestro. Un mes después, me enteré por un amigo de la familia que mis padres habían sido desalojados. Sin mi dinero, no pudieron pagar el alquiler. Se mudaron a un lugar pequeño y viejo, viviendo de la pensión de mi papá y lo poco que mi mamá ganaba vendiendo comida. Mateo, por su parte, se hundió solo. Renunciar a su trabajo fue su error. Perdió su departamento, y Sofía, su novia, lo dejó porque no era hombre suficiente. Intentó contactarme unas veces más, pero no respondí. No tenía nada que decirle. A veces, pienso en ellos. No voy a mentir, una parte de mí se pregunta si estarán bien. Pero entonces recuerdo las burlas, cómo me trataron como un banco, como nunca valoraron lo que hice por ellos. Y esa pequeña culpa se desvanece. Ahora, sentado en mi balcón con Valeria, mirando las luces de la ciudad, siento algo que nunca creí posible, paz. No necesito su aprobación. No necesito ser el hijo bueno, solo necesito ser Daniel, el hombre que se plantó, puso límites y eligió su felicidad. Y eso, créanme, se siente muy bien. Suscríbete para más historias diarias.